He invitado al pastor Genaro López de la ciudad de Ensenada. Él no conoce el mensaje de Daniel Hernández, el ex pastor bautista que se hace llamar a sí mismo rabino, y que así le llaman los que le creen. A escuchar los videos, es por eso que está aquí nuestro hermano Genaro, el video que dice Jesús el Mesías. Estamos hablando del video número 2, y él habla de la función del Cristo, y dice Daniel Hernández que la función principal de Cristo es hacer que Israel cumpla su misión de llevar la luz a las naciones. Para él la luz es la Torá, lo deja muy en claro. Finalmente dice que Israel en Cristo lleva la Torá a las naciones. ¿Qué opina de esta postura, de esta tesis de Daniel Hernández? Bueno, lo que yo opino, que la Escritura dice, es lo que dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. El rabino está diciendo, o el aparente rabino, está diciendo que la ley es la luz para las gentes, y que Cristo Jesús, cuando vino al mundo, fue para llevar a la nación de Israel a que cumpla esa misión de llevar la ley. Pero aquí la Escritura dice que que la ley fue el ayo para traer a Cristo, y no Cristo el ayo para traer la ley a las naciones. A ver, no entendí, a ver. La ley, ¿que Cristo va a llevar la ley a las naciones, o la ley nos lleva a Cristo? ¿Cuál es? La ley nos lleva a Cristo. ¿En qué sentido nos lleva o cómo? Ok, porque la ley, en el sentido que nos lleva, es que en el tiempo de la ley se dan las promesas del nacimiento de Cristo. Y entonces, para que es el ayo o es el medio que Dios usó para traer la palabra de Dios al mundo, o sea, a Israel primeramente. Luego, cuando le viene la palabra a Israel, a esa nación se le da la promesa de un Cristo, de un ungido que había de venir. Y este ungido iba a ser la luz a las naciones. No la ley. No la ley, porque la ley no puede salvar al hombre del pecado. Porque la ley es el conocimiento. Por medio de la ley se conoce el pecado, pero no quita el pecado. No quita el pecado, porque el pecado está en la carne de uno. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario para quitarnos el peso de nuestro pecado. Él pagó el pecado por nosotros, y la ley no puede pagar el peso de nuestro pecado, porque la ley no puede morir. En cambio, esa es la imperfección de la ley. Amén. Esa es la imperfección de la ley. ¿Por qué es la imperfección de la ley? La ley es buena, es santa, es enviada de Dios, pero no puede hacer que los hombres cumplan la ley, porque la ley no transforma, la ley no cambia, la ley no hace que la mente cambie, sino que la ley, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, y al conocer la ley se brota en mí toda suerte de concupiscencias. Entonces, ¿de qué sirve la ley? La ley sirve de muchas maneras. Es para conocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es inmundo, pero no limpia a la persona, nomás le da el conocimiento. Entonces, como nos llevó a Cristo porque era el fin, por eso el fin de la ley es Cristo. Amén. O sea, la ley desemboca en Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué Daniel Hernández está diciendo que Cristo va a llevar la ley a las naciones? Porque no conoce las Escrituras, pues. Quiere judaizar a las iglesias ya convertidas a Cristo, y también a los demás gentiles. Quieren llevarlos al judaísmo, a las prácticas de la ley, pero que son obsoletas ya para nosotros. Que guardan el Hanukkah, los días festivos, días de penitencia o de arrepentimiento de Israel, fiestas, todo, pero ya los gentiles no somos llamados a eso. Los gentiles somos invitados por el Evangelio a aceptar a aquel a quien Dios le dio la promesa. El rabino piensa que se le dio la promesa a Abraham, pero la palabra de Dios dice
en Gálatas capítulo 3, verso 16, que la promesa no fue dada a Abraham. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice la simiente como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Cristo es la luz para las naciones. Israel no lo es. Israel no lo es, sino Cristo es la luz para las naciones. Pero lo curioso que a mí me llama la atención es que el rabino sí dice que Simeón toma en los brazos a Jesús y dice, luz para ser revelada a los gentiles, o sea, este niño es la luz y gloria de tu pueblo Israel. O sea, da textos donde dice que Jesús es la luz y también le da textos donde dice que es un pueblo sacerdotal y que ellos son los de la promesa. Y termina diciendo, Israel en Jesús lleva la Torá. ¿Por qué habla de esta manera? Bueno, porque él está torciendo el punto. Porque cuando dice gloria de tu pueblo Israel, es que la gloria de Israel es que todo el mundo sabe, el pueblo gentil, evangélico, todos los que conocen a Cristo, saben que la salvación viene de los judíos. Y la gloria de Israel es esa, que a ellos se les dio la data de la ley, el culto, las promesas, el pacto, todo se le dio a Israel. Pero Israel sometido a incredulidad, porque Dios lo encerró en incredulidad para tener misericordia de todos. Ahora la salvación no es por medio de la ley, sino por medio de aquel que la ley anuncia, que es Cristo. Y entonces Cristo viene a ser luz a las naciones, y eso le es gloria a Israel, porque todos sabemos que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, ¿cómo específicamente? ¿Porque ellos nos van a salvar o porque tienen la Torá? ¿Por qué viene la salvación de ellos? Bueno, porque a ese pueblo escogió Dios para de la simiente de David naciera el Cristo para bendición de las naciones. Entonces es su gloria, la salvación o el evangelio o todo no salió del pueblo gentil, sino que también fueron escogidos judíos para llevar, como fue Pablo, como fue Pedro, Jacobo. Entonces la salvación sería Jesús mismo. Jesús mismo por boca de un judío, y ahora a través del tiempo la salvación ha llegado a todos los gentiles a través de los mismos gentiles que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Yo me pregunto, pastor, ¿cómo es posible que otros pastores acepten la tesis de que Jesús lleva la misión primordial de Jesús o del Mesías o del Mashiach, como dice Daniel Hernández, principal de él es hacer que Israel lo haga, pero luego dice, pero no lo hizo, y termina diciendo, lo hace en Jesús, la Torá en Jesús a las naciones? ¿Cómo es posible que se acepte la tesis de que Jesús lleva la Torá a las naciones cuando nos acabas de leer el texto, que la Torá nos lleva a Jesús, no Jesús lleva la Torá? Ese concepto de ellos nace del celo o del sentimiento de que ellos les correspondía, pero Jesús los desechó a ellos y dijo, se lo voy a dar a otro que haga los dignos frutos que deben de ser, porque ellos en su tiempo no hicieron lo que tenían que haber hecho como nación, de mantener en ellos todo lo que es la palabra de Dios, y ellos corrían y evangelizaban o llevaban el mensaje, pero ellos ponían cosas que eran de hombres, mensajes de hombres, como lo de las tradiciones como la ofrenda. Decían que la ofrenda era mayor que el altar, y no, es mayor el altar que santifica la ofrenda. Llevaban ideas de hombres que no venían en la palabra, entonces ellos no fueron dignos de llevar el mensaje en cierta forma. Entonces Jesús levanta un nuevo grupo dentro del mismo pueblo judío, que son los apóstoles, para que lleguen, no lleven el mensaje de la ley, sino que lleven el mensaje de la gracia, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces salen los apóstoles a predicar la gracia, no la ley, o sea, el vivir por fe, porque la Escritura dice de esta manera, hablando Moisés, que describe la fe por la ley, dice, el hombre vivirá si hiciere todas estas cosas. Y también Moisés describe la fe,
O sea, también Moisés describe al hombre que vive por la fe, diciendo, no digas quién subirá al cielo para que traiga la palabra, o quién descenderá al infierno para que traiga a Cristo, porque cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahí está la palabra de fe que predicamos, que si creyeres que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. No debes guardar la Torah entonces para ser salvo. No, debo de tener fe en Jesucristo. Me llama la atención lo que dijiste del altar, pastor. ¿Qué es mayor, el altar o la ofrenda? Yo te pregunto, ¿qué es mayor, la Torah o el producto de la Torah, en este caso Jesús, el fin de la Torah? ¿Qué será mayor, el medio o el fin? Es el fin, el mayor, porque la ley está presta ya a desvanecerse, y lo que se ha dado por viejo está para perecer. En cambio, y la ley, si la ley pudiera salvar, y si la ley pudiera cambiar, entonces no tendría que haber venido Cristo. Pero como la ley no tiene poder para salvar, sino para dar conocimiento del pecado, entonces viene Cristo, y ningún hombre en la tierra cumplió la ley. Y entonces Cristo no vino a abolirla, sino a cumplirla, y Él fue el que la cumplió a la perfección, para que ahora nosotros seamos salvos, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. ¿Qué les dirías a los pastores que han caído en este engaño de seguir este falso maestro? Bueno, que examinen las Escrituras, que se vuelvan a Dios en oración, y que consulten con sus hermanos en Cristo, que de los que han creído en la palabra de Dios, y que pregunten para que quizá Dios pues les dé entendimiento y se aparten de eso, porque van caminando al revés. Habiendo creído en Cristo, que era el fin de la ley, ahora Cristo los está llevando, según este rabino, a la ley, a practicar el sábado, a no comer cosas inmundas. Y dijo el apóstol Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas para lo que Él es inmundo, para Él es inmundo, porque su conciencia está contaminada. Entonces cree después que para ser salvo no debe de comer ciertas comidas. Y el apóstol dice, si esto propusieras a los hermanos, de que del suyo nada es inmundo, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las sanas palabras de la verdad. Entonces, si el pueblo judío no pudo guardar la ley y no pudo guardar el sábado, porque muchas veces lo violentó y también comió cosas inmundas, si los judíos a los cuales se les dio la Torá y vieron el monte que humeaba, ahora menos los gentiles, pues, ¿cómo se les va a imponer algo que no se puede vivir en una sociedad o en un mundo pagano, si ellos como israelitas en una nación con sus guardias, todo dentro de su nación, no pudieron guardar la ley, sino que metieron ídolos hacia adentro? ¿Cómo vamos a obligar ahora a los gentiles a que guarden cosas que, como dijo el apóstol Pedro, dice el apóstol Pablo, ni nuestros padres guardaron? Y nosotros también somos considerados pecadores, por eso es que hemos creído en Cristo para el perdón de nuestros pecados, porque nadie guardó la ley, no hay justo ni aún uno, pero hay uno justo, que se llama Cristo, al cual justifica a todos por medio de la fe en su nombre. Entonces ya no tenemos que guardar el Sabbat, no tenemos que guardar comidas, porque en Cristo se encuentra la plenitud de la divinidad corporalmente, y el que tiene a Cristo se encuentra completo, no ocupa leyes, no ocupa guardar meses, no ocupa guardar días, porque ya tiene al Señor del sábado en su corazón, y ya tiene el reposo, al cual Josué no nos pudo introducir, sino que por la fe hemos entrado nosotros, los que hemos creído en el verdadero sábado, que Israel no ha podido entrar, y lo ha saludado de lejos, pero no ha podido entrar Israel hasta el día de hoy.